Hola, hola a todos. Venga, vamos a repasar en un momento y vamos a corregir las 20 oraciones coordinadas que os mandé la semana pasada. Y veis un poco rápido porque como están aquí hechas, luego simplemente las podéis ver y las podéis corregir. Me gustaría que las corrigierais en la libreta para luego tenerlas para el examen, ¿vale? Bueno, vamos con la primera. Vamos un poco rápido. Fui al kiosco, pero estaba cerrado. Verbo fui, verbo estaba, nexo adversativo, y si os dais cuenta, como el nexo adversativo lo dejo en medio, parto la primera, lo pongo, primera proposición coordinada adversativa, parto la segunda proposición coordinada adversativa. Hay que poner el tipo de nexo, que no se olvide, y hay que poner el tipo de cada proposición, que al final es la misma, pero hay que ponerlo. Y aquí al lado, o debajo, o donde sea, ponemos oración compuesta, porque es compuesta, que tiene dos verbos, coordinadas, porque son las que estamos dando, que no hemos dado las subordinadas, que eso ya será en cuarto, y el tipo, que es adversativa, que es la misma de las otras, ¿vale? Bueno, pues entonces lo otro no tiene nada. Fui al kiosco, yo, sujeto omitido, todo lo demás predicado, con un complemento circunstancial del lugar. Y estaba cerrado, en este caso el sujeto omitido, que sería el kiosco, porque sería, bueno, podéis poner él si queréis, pero es el sentido que dice el kiosco, ¿vale? Y como es el verbo ser, aparece aquí un atributo que hace que el predicado sea nominal. Cuidado con estas cositas que luego os hacen polvo la oración, ¿vale? La segunda, el guardia sacó la libreta e impuso una multa. Tenemos el verbo sacar, el verbo impuso, y tenemos un nexo que es e, que es lo mismo que i. Lo que pasa es que cuando después la palabra empieza por i, pues no ponemos i, sino se pone e, ¿vale? I, e, ni. Acordaos de los copulativos. Entonces, como el nexo copulativo, parto, primera por aquí, segunda por aquí, la primera proposición coordinada copulativa, la segunda proposición coordinada copulativa, y aquí lo pongo, oración compuesta coordinada copulativa. Recordad, tipo de nexo, primera con su tipo, segunda con su tipo y el general, la oración compuesta, ¿vale? El guardia sacó la libreta con su sujeto, su predicado y su complemento directo, e impuso la multa con su sujeto omitido, el guardia, que en este caso es el mismo, en la primera por ejemplo no, pero en este sí, y otro complemento directo, no tiene más. La tercera, jugamos un rato o tienes prisa. Verbo jugamos, verbo tienes, nexo o, nexo disyuntivo, ya sabéis que esto hay que estudiárselo. Parto, primera por aquí, primera proposición coordinada disyuntiva, parto, segunda proposición coordinada disyuntiva. Y aquí, o debajo donde sea, pongo oración compuesta coordinada disyuntiva. Hay que partir y debajo de cada una, de cada proposición, poner el tipo que es. Y el nexo, ya veis que lo dejamos siempre en medio. La primera, jugamos un rato. Bueno, yo me estoy dando cuenta ahora mismo que he puesto aquí jugamos un rato, complemento directo, pero sería complemento circunstancial de tiempo. Lo corregimos ahora mismo y ya está. Porque cuando jugamos también, ¿vale? Me podéis poner de cantidad incluso, ¿vale? Yo había puesto complemento directo, me había equivocado, pero no pasa nada. Bueno, con el sujeto nosotros jugamos un rato. Y la segunda, tienes prisa. En este caso no sería nosotros tienes prisa, sino que sería tú tienes prisa, con su sujeto omitido y su complemento, su predicado y su complemento. Acordaos siempre, por favor, verbo con sujeto y predicado, verbo con sujeto y predicado. Siempre tiene que contar los verbos para que haya el mismo número de proposiciones, el mismo número de sujetos y el mismo número de predicados. Vamos por otra. Este metro no funcionaba y aquel llegó con retraso. Funcionaba verbo, llegó verbo y nexo copulativo, pues parto, primera proposición coordinada copulativa, parto, segunda proposición coordinada copulativa. Y pongo oración compuesta, que se me había ido y lo he puesto ahora, oración compuesta coordinada copulativa, toda en completo, ¿vale? Me voy a la primera, este metro no funciona, sujeto predicado con su partícula negativa, aquí no pasa nada. Y en la segunda, aquel llegó con retraso. Aquel, ¿vale? Sería el sujeto con el verbo y yo he puesto aquí con retraso, complemento circunstancial de modo. ¿Vale? Eso muy facilitan las proposiciones dentro de la oración. Mañana iremos al especialista, es decir, será estudiado tu caso. Bueno, tenemos un verbo que será iremos y tenemos otro verbo que será
que en este caso es será estudiado, un verbo que va en pasiva, ¿vale? No hay que ponerlo, pero recuerdo que la pasiva es el verbo ser más participio. En este caso será estudiado. Vale, pues entonces tenemos dos verbos, con lo cual y tenemos un nexo. Muy importante aquí, es decir, a que nadie se le ocurra decir, ay, aquí tengo un verbo, aquí otro, no sé cuánto. No, el verbo es decir, es completo y no funciona como verbo, funciona como nexo explicativo. ¿Vale? Un nexo explicativo. Parto, mañana iremos al especialista, la primera proposición coordinada explicativa, y será estudiado tu caso, segunda proposición coordinada explicativa. Nos vamos a la primera. Iremos nosotros sujetos, todo lo demás predicado, con su complemento circunstancial de tiempo y su complemento circunstancial de lugar. ¿A dónde iremos? Al especialista. Y será estudiado tu caso, es una oración muy fácil, pues tiene aquí una pasiva que me da igual, no tiene complemento agente que empiece por, y aquí el sujeto es tu caso será estudiado, si dijéramos tus casos, serán estudiados, con lo cual si hacemos la concordancia veis perfectamente que tu caso es el sujeto. Y ya está, y no pongo más nada. Oración compuesta coordinada explicativa, debajo, y punto. Venga, las 6. Iría contigo, pero tengo un compromiso. Verbo iría, del verbo ir, tengo, del verbo tener, y pero nexo adversativo. Parto, iría contigo, primera proposición coordinada adversativa. Parto, tengo un compromiso, segunda proposición coordinada adversativa. Y aquí el general, que sería oración compuesta coordinada adversativa. La primera, iría yo, sujeto, predicado, todo lo demás, y contigo complemento circunstancial de compañía. He puesto yo. Y en la segunda tengo un compromiso, pues en este caso si son los dos sujetos los mismos, pero no tiene por qué, ya lo sabéis. Yo sujeto y tengo un compromiso predicado con un complemento directo. ¿Ok? Venga, nos vamos a la siguiente, la 7. Estudia en la universidad, trabaja por las noches en una oficina y cuida de la casa de su madre. Bueno, cuidado con esta porque aquí nos descuadra un poquillo, porque tengo verbo estudia, verbo trabaja y verbo cuida. Pero, con lo cual tengo 3 proposiciones, pero solamente tengo un nexo. ¿Por qué solamente tengo un nexo? Esto no debería ser lo normal, pero a veces sí pasa. ¿Por qué? Porque tengo aquí esta coma. Cuando nosotros ponemos el nexo y, la conjunción y, no estamos poniendo todo el rato y, sino que lo ponemos al final. Y en medio, en vez de poner un i, ponemos una coma. Esta coma que sería el equivalente i, ¿vale? Entonces ahí es donde debo partir. Tendría estudio en la universidad, primera proposición coordinada copulativa, trabaja por las tardes en una oficina, segunda proposición coordinada copulativa, y cuida de la casa de su madre, tercera proposición coordinada copulativa. Y todo oración compuesta coordinada copulativa. Hago como si esta coma fuera otro i, pero que nosotros no lo ponemos para no estar repitiéndolo, ¿vale? Estudio en la universidad, sujeto omitido a él, predicado con un complemento circunstancial del lugar. Trabaja por las tardes en una oficina, otra vez sujeto omitido a él o ella, ¿vale? Si los queréis poner todos con su complemento circunstancial de tiempo y complemento circunstancial de lugar. Y cuida de la casa de su madre, otra vez el sujeto es el mismo, él o ella. Y tengo aquí un complemento de régimen, un suplemento, porque siempre cuidas de algo o de alguien. Y entonces en este caso, pues sí lo tendríamos aquí, pero que no pasa absolutamente nada. Entonces tened acordado de eso, ¿vale? Porque a lo mejor me falta un nexo y es porque he puesto una coma para no repetirlo los dos. Eso puede pasar sobre todo con i, ¿vale? Venga, el 8. Raúl padece agorafobia, es decir, le asustan los espacios abiertos, como nos pasa a nosotros ahora un poco. Padece, verbo, asusta, verbo, y es decir, nexo explicativo. Repito, a que a nadie se le ocurra poner aquí verbos ni cosas de ese estilo, ¿vale? Entonces nos vamos a la primera, parto aquí, primera proposición coordinada explicativa, segunda proposición coordinada explicativa, hay que ponerlo siempre, oración compuesta coordinada explicativa. Nos vamos a la primera. Raúl, sujeto, padece agorafobia, complemento directo, la padece y le asustan los espacios abiertos. El sujeto serían los espacios abiertos. Nadie va a poner él ni a él, porque no, porque si hacemos la concordancia, le asusta el espacio abierto. Y esto, que es lo que cambia, sería el sujeto. Y lo demás, complemento, el predicado con su complemento indirecto, le, que siempre es, ¿vale? El 9.
ya apareces, ya desapareces. Cuidado con esta, que ya sabéis que son de las distributivas que se hacen un poquito distintas. Tenemos dos verbos y dos nexos que son los mismos, y ya sabéis que los distributivos son correlativos, aparecen, no tienen por qué ser siempre el mismo, pero son como que siempre tienen que ir unidos, ¿vale? Entonces la primera distributiva, la segunda distributiva, y aquí sí dejamos el nexo dentro porque tiene función, ¿vale? Cuidado porque algunos no me lo habéis puesto. El sujeto en este caso sería el mismo, no tiene nada, simplemente ponemos nexo y luego dentro ponemos un complemento circunstancial de tiempo en este caso, que ya es cuando aparece o cuando desaparece, ¿vale? Pero el verbo, el nexo no lo dejamos aquí, sino que iría en la distributiva solo, iría dentro de cada una, ¿vale? Vamos. Dices la verdad u ocultas algo. Bueno, tengo verbo dices, tengo verbo ocultas, y tengo un nexo que es u, que es lo mismo que o. Pasa con lo de i, e, pues o, u es lo mismo. Cuando la siguiente palabra empieza por o, no ponemos o, sino que se cambia a u, pero es lo mismo, ¿vale? Sigue siendo disyuntivo. Parto, primera proposición coordinada disyuntiva, parto, segunda proposición coordinada disyuntiva, oración compuesta coordinada disyuntiva. Y no tienen nada, con dos sujetos que en este caso son los mismos, dos predicados acordados, ¿vale? Y en este caso hasta coinciden con dos complementos directos. Muy bien. Unos iban alegres, otros mostraban preocupación. Bueno, esta también vuelve a ser distributiva, y por eso en los nexos, unos y otros, los hemos dejado dentro de cada proposición porque tienen función. En este caso, fijaos si tienen función, que son los sujetos, ¿vale? Entonces pongo parto, dejo el nexo dentro, primera proposición coordinada distributiva, segunda proposición coordinada distributiva, oración compuesta coordinada distributiva. Y en este caso, pues funcionan como sujetos. ¿Quiénes iban alegres? Pues uno. ¿Y quiénes mostraban preocupación? Pues otro, ¿vale? Sujeto predicado, en este caso alegres, predicativo. Acordaos que el predicativo, ¿cómo iban? Alegres, pero si podíamos cambiarlo, por ejemplo, a singular. Uno iba alegre y ya cambiaría, con lo cual si cambia en género o en número, si es predicativo y no circunstancial de modo. Y aquí un complemento directo normal y corriente. Bueno, Marcos lanzó muy mal el penalti, pero el portero se tragó el balón. Ok, bueno, tenemos lanzó verbo, se tragó verbo, porque el verbo en este caso sería tragarse, que es un verbo pronominal, y tengo un pero que es adversativo, que ya lo sabéis. No es distributivo, no hay que meter nada dentro, sino que es adversativo, o como los copulativos y todo eso que se deja en medio. Parto, primera proposición coordinada adversativa, segunda proposición coordinada adversativa y toda oración compuesta coordinada adversativa. Con su sujeto la primera, ¿vale? Predicado como lanzó muy mal, en este caso pasa como en el predicativo sí cambiaría, pero aquí no cambiaría, con el muy cuantificado, acordado, y el penalti complemento directo. Y el portero se tragó el balón, pues con su sujeto, su verbo que hemos dicho que es pronominal, que va a irse con él, y un complemento directo, no tiene más nada. Bueno, ¿vienes conmigo o te quedas aquí? Son todas iguales, ¿vale? Porque ya se van repitiendo los nexos. Nexo disyuntivo o verbo, verbo. En este caso quedarse sería, yo lo pongo también como pronominal. No es lo mismo quedar con alguien que quedarse de alguna forma, ¿vale? Con su sujeto tú, primera la distributiva. Bueno, y ya lo veis, esto es muy sencillito. Venga, que ya queda muy poco. Vale, la número 14, Carlos era hipotenso, o sea, tenía la tensión muy baja, sería por el calor que está haciendo, madre mía. Bueno, el verbo era, verbo ser, cuidado, verbo tenía, del verbo tener, y o sea, nexo explicativo. Esto es como es decir, nadie vaya a poner sea del verbo ni nada de eso, es todo, funciona como nexo, ¿vale? Nos partimos, primera proposición coordinada explicativa, segunda proposición coordinada explicativa. En este caso, sujeto Carlos, predicado nominal, porque hipotenso es un atributo con verbo copulativo. Y la segunda, pues también el sujeto es Carlos, puedes poner él, pero ya que está ahí, pues ya lo sabemos, lo ponemos, con su verbo, su complemento directo y su predicativo, ¿vale? Este predicativo te dice cómo va la tensión y podría cambiar en género el número, ¿vale? Bueno, la 15. ¿Podemos hacerlo ahora
o bien mañana. Aquí es que me había equivocado yo, ahora lo explico, pero vamos, que luego me di cuenta por no rehacerlo otra vez. Bueno, podemos hacerlo, que en este caso podemos hacer, que sería una perífrasis, poder más infinitivo, eso hay que recordarlo, ¿vale? Y otro verbo que sería no sería. Y decimos, ¿qué pasa aquí? ¿Vale? Esta puede ser un poquillo la más difícil de las que hay. Tengo un solo verbo, pero tengo un nexo. En este caso, o bien. Me había puesto yo primero o, pero luego me di cuenta que el nexo era o bien. Acordaos que vienen en los apuntes. Y entonces aquí me faltaría como otro nexo. Me mandó Candela un correo para preguntarme, pero no pasa nada. Igual que ponemos sujetos omitidos, podemos poner verbos omitidos. ¿Por qué podemos poner verbos omitidos? Pues porque como es el mismo, no vamos a tener que estar repitiéndolo como un papagayo. Podemos hacerlo ahora o bien, y entonces diríamos nosotros, podemos hacerlo mañana. Como es el mismo y se sobreentiende, no hace falta ponerlo, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo haríamos? Parto, dejo el nexo en medio, ¿vale? Parto, dejo el nexo en medio, primera proposición coordinada disyuntiva, porque o bien es disyuntiva, con su nosotros, sujeto, podemos hacerlo ahora predicado. El lo, cuidado, que no va en el verbo, que es un complemento directo, muy importante, y el ahora circunstancial de tiempo. Y me voy a la segunda y me queda un mañana, solo. ¿Por qué me queda un mañana? Pues porque el nosotros, el sujeto omitido, igual que antes, y el podemos hacerlo, el verbo también lo hemos omitido porque ya lo he explicado antes, porque se sobreentiende que es el mismo. Entonces, ¿qué hacemos? Pues simplemente ponemos predicado aquí con su complemento de circunstancias de tiempo, y aquí arriba, pues igual que ponemos sujeto omitido, pues ponemos verbo omitido y no pasa nada. Nunca había salido, pero no pasa absolutamente nada. Bueno, ni le gustan las matemáticas ni le parece bien la lengua. Cuidado aquí, el ni, que es copulativo, y ni puede aparecer a veces solo o puede parecer duplicado, pero sigue siendo copulativo, con lo cual, como es copulativo y no es distributivo, lo dejo fuera, ¿vale? Es que los copulativos se hacen normal, se dejan fuera, aunque aparezca uno aquí y otro aquí, al principio y otro en medio, es lo mismo. Tengo un verbo que gustan y tengo un verbo que parece. Pues entonces parto, dejo la primera fuera, parto hasta aquí, primera proposición coordinada copulativa, y parto hasta el final, segunda proposición coordinada copulativa. Todo oración compuesta coordinada copulativa. Recuerdo, dejando los dos ni fuera de las proposiciones, ¿vale? Y aquí, cuidado con estas tonterías que son de segundo de la ESO, incluso de primero, que luego no nos acordamos. El sujeto aquí es las matemáticas. Las matemáticas le gustan, complemento indirecto, ¿vale? Si hacéis la concordancia os sale, y el sujeto no puede ser a él ni nada parecido. Y aquí parece es lo mismo. La lengua le parece, y bien un atributo porque el verbo es copulativo, ser, estar y parecer. Que esto muchas veces, estas tonterías se nos olvidan y luego está la oración entera mal. Venga, 17. Estas oraciones presentan muchas dificultades y el profesor es muy malvado. Ja, 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 ja. Y nexo copulativo, presentan verbo, es verbo, seguramente, cuidado porque es copulativo, ¿vale? A ver lo que aparece por ahí. Partimos la primera proposición coordinada copulativa, segunda proposición coordinada copulativa, todo oración compuesta coordinada copulativa. Esta oración es sujeto, presentan, y muchas dificultades por un complemento directo normal y corriente. Y el profesor es muy malvado, pues simplemente un verbo copulativo con algo parecido aquí, por un atributo, y se pone con el cuantificador en núcleo y no pasa nada con el predicado nominal, que no se lo olvide, ¿vale? Bueno, y quedan solo 3. Estudia los tipos de oraciones o te crujirán en junio. No digo por nada. Estudia verbo, crujirán verbo, o nexo disyuntivo. Pues parto, primera proposición coordinada disyuntiva, segunda proposición coordinada disyuntiva. Cuidado aquí, por ejemplo, que tengo estudia tú, sujeto omitido, y aquí te crujirán ellos. Ellos te crujirán. O sea, para que veáis perfectamente que los sujetos no tienen por qué ser los mismos, pero hay que ponerlos, que es que la mayoría me ponéis un sujeto aquí, pero aquí nada, un predicado aquí, pero aquí nada. Cada uno su sujeto, su predicado, su sujeto, su predicado. Siempre, pues si no está mal, ¿vale? Bueno, aquí complemento directo dentro del predicado, y aquí circunstancias de tiempo, y este T que es complemento directo porque lo puedo pasar a pasiva y pasar a sujeto, ¿vale? ¿Qué nos queda? Llovió durante 3 días, sin embargo, esta vez no se produjeron inundaciones. Bueno, tengo un verbo que es llovió,
Ya sabéis que el fenómeno meteorológico, por eso he puesto aquí oración impersonal de fenómenos meteorológicos, y entonces todo predicado. Y otro verbo que es se produjeron, producirse, he puesto el se dentro de los pronominales, ¿vale? Por eso es todo el verbo. Y un nexo que, sin embargo, que es adversativo. Parto, primera preposición coordinada versativa, segunda preposición coordinada versativa. Y aquí no lo he puesto, pero se me ha olvidado, lo pongo ahora mismo. Oración compuesta, coordinada, adversativa, que se me había olvidado, ¿vale? Hay que ponerlo. Bueno, la primera impersonal con todo predicado, completo circunstancias de tiempo. Y la segunda, se produjeron inundaciones, el sujeto aquí, y bueno, luego un complemento de circunstancias de tiempo para la partícula negativa, y eso que es muy fácil. Y la última, en una ocasión escucha la radio, en otra ve la televisión. Bueno, la última también distributiva, porque tengo unas, otras, ¿vale? En este caso con el en, que funciona como nexo, y no pasa nada. Ya sabéis que lo único que cuando es distributiva, el nexo, como tiene función, lo veis aquí que va dentro de un complemento de circunstancias de tiempo, pues se queda dentro de la proposición. Esas son las únicas que tenéis que tener cuidado porque son distintas. Y por lo demás, pues no tiene absolutamente nada. Bueno, pues estudiar, que nos queda poquito para hacer un examen. Chao.